Hola amigos, ahora vamos a ver problemas sobre el campo eléctrico. Vamos a ver un problema relativamente sencillo para ilustrar cómo abordar un problema de una distribución de cargas puntuales. Vamos a considerar el siguiente problema que nos dice que consideremos 4 cargas puntuales de igual magnitud pero de diferente signo, situadas en el vértice de un cuadrado del lado L, las cuales se acomodan de la siguiente manera, y nos piden calcular la magnitud y dirección del campo eléctrico en el centro del cuadrado y la fuerza que experimenta una carga Q colocada en el centro del cuadrado. Vamos a resolver primero el inciso A. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es ver cómo estaría dirigido el campo eléctrico en este punto P, que es en el centro del cuadrado. Entonces tenemos que ver cómo es el campo que produce cada una de las cargas y luego tomar lo que ya hemos visto en los videos anteriores, Entonces, por ejemplo, vamos a nosotros a nombrar las cargas, identificar las cargas, A esta, por ejemplo, vamos a poner Q1, Q2, Q3 y Q4. Entonces aquí vamos a ver que el campo producido por la carga Q1 va a tener una dirección un poco chueca todo, pero hacia esta dirección, Entonces sería el campo producido por la carga 1, y la carga Q2 va a producir un campo, ¿en qué dirección? Sobre esta dirección, Entonces acuérdense que nosotros dijimos o mencionamos que el campo eléctrico producido por una carga positiva en un punto P iba a ser dirigido hacia afuera hacia esta dirección, y el campo producido por una carga negativa en un punto P iba a tener una dirección hacia la carga, Entonces aquí en este caso, por ejemplo, para la carga Q3 va a tener una dirección igual que la carga Q2, que va a ser hacia esta dirección también, y la carga Q4 pues igual, de la misma manera va a tener una dirección igual a la que produce la carga Q1, que va a ser hacia esta dirección. Mencionamos en el video anterior que cuando nosotros tengamos una distribución de cargas puntuales, el campo total o el campo neto producido por esa distribución de cargas va a ser igual a la suma de cada uno de los campos producidos por cada carga, Entonces va a ser el campo producido por la carga Q1 más el campo producido por la carga Q2 más el campo producido por la carga Q3 más el campo producido por la carga Q4, Eso va a ser lo que vendría siendo nuestro campo neto que produce nuestro sistema. Y nosotros conocemos la expresión del campo eléctrico, que era esta, Nuestro campo eléctrico va a ser igual a la fuerza entre una carga, O sea, una fuerza por unidad de carga, que tenía la expresión de la constante de Coulomb por una carga Q entre el cuadrado de la distancia del punto donde se coloca una carga de prueba, en la dirección del campo eléctrico, o un vector unitario en la dirección del campo eléctrico. Esa es nuestra expresión del campo eléctrico.
Sí, entonces aquí lo que tenemos que calcular pues viene siendo nuestra R cuadrada, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular esta R cuadrada? Bueno, pues nosotros tenemos pues un cuadrado aquí, ¿no? Cuadrado medio feo, pero no. Entonces esta distancia que tenemos aquí en cada una de las cargas pues va a ser nuestra R, ¿no? Entonces va a ser nuestra R1, nuestra R2, nuestra R3 y nuestra R4. Esas distancias van a ser las distancias que aparecen en la expresión de cada uno de los campos. Entonces, por ejemplo, para nuestro campo eléctrico producido por la carga 1, pues va a ser la constante de Coulomb por la carga Q entre R1 al cuadrado, por la dirección, por un vector unitario en la dirección de ese campo eléctrico. Y de igual manera, para el campo producido por la carga Q2, pues vamos a tener una expresión similar, no más que va a variar la distancia, ¿no? O va a variar la distancia, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una R2 al cuadrado por el vector unitario en la dirección de ese campo eléctrico. Y así sucesivamente. Entonces lo que tenemos que calcular son esas distancias, ¿no? Ese cuadrado de cada una de las distancias, ¿no? Pero aquí pues es un problema relativamente sencillo, porque nosotros vamos a tener que estas distancias R1 va a ser igual a la R2 igual a R3 igual a R4, ¿no? Pues debido a que es un cuadrado y pues todas esas distancias pues son iguales. Entonces, ¿cómo calculamos esa R? Pues bueno, pues por el teorema de Pitágoras. Nosotros tenemos que nuestro cuadrado tiene es del lado L, ¿no? Cada uno de los lados vale L, ¿no? Entonces esta distancia que nosotros tenemos aquí, pues, ¿no? Pues es un triángulo donde la R pues viene siendo la hipotenusa, y este lado del triangulito va a ser igual a este lado, ¿no? Entonces nosotros, si nos separamos, vamos a tener un triángulo de este tipo, ¿no? Entonces este va a ser L sobre 2, L sobre 2, y esta va a ser nuestra R. Entonces aquí lo que vamos a tener es que nuestra hipotenusa va a ser nuestra R, ¿no? Entonces la hipotenusa al cuadrado, nuestra R cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces en este caso pues va a ser L sobre 2 al cuadrado más L sobre 2 al cuadrado, que esto va a ser igual a 2 por L sobre 2 al cuadrado, que a su vez esto es igual a L cuadrado sobre 2. Esa es nuestra distancia que tenemos que meter en nuestra expresión para el campo eléctrico. Aquí vamos a considerar otra característica de este problema, que por su simetría pues nos facilita el cálculo, ¿no? Que como tenemos que Q1 en magnitud es igual a Q2 igual a Q3 igual a Q4, entonces por lo tanto el campo eléctrico producido por la carga 1 en magnitud va a ser igual al campo eléctrico producido por la carga Q2 igual al campo eléctrico producido por la carga Q3 igual al campo eléctrico producido por la carga Q4. ¿Sí? Entonces aquí nosotros vamos a poder llamar esto igual a un campo eléctrico E0, ¿no? Entonces tenemos que la magnitud de los campos eléctricos producidos por cada una de las cargas son iguales, ¿no? Entonces
vamos a calcular esa magnitud, ¿no? A ver cómo viene siendo. Entonces dijimos que nuestra distancia de cada una de las cargas al centro del cuadrado vamos a definir como una R, ¿no? Y esa R dijimos que era L cuadrado sobre 2, ¿sí? Entonces nuestra proyección del campo eléctrico es 0, va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga Q por la magnitud de la carga Q entre el cuadrado de R, ¿no? Entonces aquí va al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría L cuadrado sobre 2, que esto lo podemos expresar también como la constante por 2 por la carga entre L al cuadrado, ¿sí? De modo que si en este problema nos dieran valores para la carga Q y valores para el valor de los lados del cuadrado, pues ya tendríamos una expresión, ¿no? O un valor más bien para el campo eléctrico, ¿no? Para cada una de las cargas. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la dirección del campo eléctrico. Entonces para calcular la dirección del campo eléctrico debemos de considerar o debemos de tomar en cuenta que un vector lo podemos expresar como la magnitud de ese vector por un vector unitario en la dirección de ese campo eléctrico. Y a su vez, si estamos hablando en coordenadas cartesianas, ese vector lo podemos descomponer por componentes, ¿no? Un componente en cada dirección, ¿no? Entonces, por ejemplo, este vector vamos a poderlo escribir como la componente del campo eléctrico en la dirección X por el vector unitario en esa dirección, más la componente del vector del campo eléctrico en Y por un vector unitario en esa dirección. De modo que si nosotros consideramos al centro del cuadrado como nuestro origen, vamos a tener la siguiente diagrama, ¿no? Esta va a ser nuestra X y esta va a ser nuestra Y. Entonces aquí va a estar nuestro centro del cuadrado, y sobre este punto vamos a dibujar, como lo hicimos anteriormente, vamos a dibujar cómo debían estar las direcciones de cada uno de los campos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, para la carga Q1 dijimos o mencionamos que el campo eléctrico iba a tener esta dirección, ¿no? Entonces aquí vamos a dibujar esa dirección, y el campo eléctrico producido por la carga Q2 iba a tener esta dirección, ¿no? Entonces aquí vamos a dibujar igual esa dirección, y igual manera vamos a tener que el campo eléctrico producido por la carga Q3 iba a tener una dirección similar, ¿no? Una dirección igual a esa, ¿no? Entonces vamos a dibujar un poquito más larga, pero ya sabemos que la magnitud son iguales, ¿no? Entonces aquí vamos a poner que este va a ser el campo producido por la carga 3 y este el campo producido por la carga 2, y este era el campo producido por la carga 1, y por la carga Q4 pues va a tener algo similar. Aquí obviamente tenemos que conocer o considerar para encontrar la dirección del campo resultante, del campo eléctrico resultante, pues tenemos que considerar un ángulo sobre el eje vertical, ¿no? Entonces vamos a considerar un ángulo θ, ¿no? ¿Y cómo calculamos ese ángulo θ? Bueno, pues en sí, pues aquí ya debíamos de saber
que el ángulo ese debía ser un ángulo de 45 grados por la simetría del problema. Pero si no fuese así, lo que tendríamos que hacer es considerar que nosotros tenemos que la tangente de θ es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Entonces para este caso vamos a tener que la tangente de θ va a ser igual a cateto opuesto, tenemos que va a ser L sobre 2, y el cateto adyacente pues también es L sobre 2. Entonces nos queda que la tangente de θ va a ser igual a 1, y pues sabemos que la tangente de θ da 1 cuando el ángulo es 45 grados, entonces θ va a ser igual a 45 grados. Entonces aquí vamos a descomponer esos vectores por sus componentes, ¿no? Entonces para E1 vamos a tener que el vector E1 lo podemos escribir como la componente en X que nos va a dar, ¿no? Aquí vamos a tener esta componente E1 viene siendo este vector. Entonces la componente en X va a ser la magnitud del vector E1 por el seno de θ, ¿no? Por el seno de θ en la dirección Y, más la componente en Y, que la componente en Y, ¿qué es? La componente en Y es E1 más E1 por menos el seno de θ, ¿no? Entonces aquí sería negativo. E1 por el coseno de θ en la dirección J, ¿no? Sí, entonces ahora vamos a obtener para el campo eléctrico producido por la carga Q2, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que el vector del campo eléctrico producido por la carga Q2 va a ser igual en la componente X, que para la carga Q2 vemos que es este vector, ¿no? Entonces aquí vamos a tener este ángulo va a ser igual al mismo que este, y aquí vamos a tener que para la componente X va a ser igual a menos, porque va a ser este pedacito que está aquí, entonces va a ser menos E2, pero es por el seno de θ en la dirección Y, más la componente en Y, que la componente en Y pues es este pedazo, entonces va a ser igual menos E2 por el coseno de θ en la dirección J. ¿Sí? Entonces ahora vamos a obtener para E3 el campo eléctrico producido por la carga Q3, ¿no? Entonces el vector para ese campo eléctrico va a ser igual a que dijimos que para la Q3 iba a ser este vector también, ¿sí? Entonces aquí va que vamos a tener igual que en el campo eléctrico producido por la carga Q2, ¿no? Entonces vamos a tener E3 por el seno de θ en la dirección Y menos E3 por el coseno de θ en la dirección J. Y para el campo producido por la carga Q4 vamos a tener que su vector va a estar definido por las componentes en X, ¿no? Entonces en X vamos a tener en la E4
vemos que tiene esta misma dirección que la E1, entonces va a ser E4 por el seno de teta en la dirección Y menos E4 por el coseno de teta en la dirección J. ¿Sí? Entonces las componentes del campo eléctrico de cada uno de los campos eléctricos son igual en su magnitud, ¿no? Entonces si sumamos E4 con E3, vemos que se van a cancelar las componentes en X, y de igual manera que si sumamos el E2 con el E1, pues igual se cancela, y la suma de todos los campos pues nos va a dar el vector del campo neto, el del campo eléctrico neto va a ser igual a que, pues vemos que todas las componentes en X se cancelan y las componentes en J tienen el mismo signo las dos, ¿no? De las componentes del campo eléctrico son la magnitud son iguales, entonces nos va a quedar que va a ser menos 4 E0, dijimos que le vamos a llamar, por el coseno de teta en la dirección J. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que solamente el vector resultante de esta suma de vectorial pues va a tener solamente componentes en Y. Vamos a tener que va a estar sobre esta dirección, ¿no? El vector resultante. Entonces aquí ya tenemos la magnitud de ese vector y la dirección, ¿no? del mismo. Entonces tenemos aquí que ya calculamos la magnitud del vector resultante del campo eléctrico, ¿no? Entonces, en forma general, que la magnitud de un vector va a ser igual, por ejemplo, como en este caso que es en 2 dimensiones, pues va a ser igual a la componente del vector en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, por eso raíz cuadrada de todo eso, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que el vector A, pues igual que vimos, lo podemos descomponer por sus componentes, tanto en X como en Y. Entonces sería AX en la dirección Y más AY en la dirección J, ¿no? Entonces su magnitud se expresa de esta manera. En este caso nosotros tuvimos la suerte que el vector resultante del campo eléctrico pues solamente tenía una componente en la dirección Y, ¿no? Entonces su magnitud es igual a 4 coseno de teta, ¿no? Esa es la magnitud del vector. Si nosotros nos hubiera quedado un vector como este, pues tendríamos que haber calculado de esta manera esa magnitud, pero solamente nos quedó una componente en la dirección Y. Entonces si sustituyéramos esta aquí, nos iba a quedar este resultado, ¿no? Ahí podemos ver, o sea, nos quedaría solamente la componente en Y al cuadrado, por la raíz pues nos queda la misma componente, ¿no? Pero en general la magnitud de un vector se calcula así, ¿no? Aquí no va flechita, se calcula de esta manera, ¿no? Entonces ya tendríamos lo que viene siendo la componente y la dirección del campo eléctrico, ¿no? Ahora en el inciso B nos dice que encontremos la fuerza que experimenta una carga Q colocada en el centro del cuadrado, ¿no? Entonces vamos a suponer, como no nos dicen el signo de la carga, entonces vamos a suponer o vamos a tomar la carga Q
con ambos signos, ¿no? Vamos a decir que nuestra carga Q va a tener una más menos Q0 más menos Q, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esa fuerza, ¿no?, que experimenta una carga Q colocada en el centro del cuadrado? Entonces, nosotros sabemos que el campo eléctrico es igual a una fuerza por unidad de carga, ¿no? Esa carga va a ser esta Q0. Esto implica que nuestra fuerza, que el vector de fuerza va a ser igual a la carga Q0 por el campo eléctrico. Entonces aquí ya tenemos una expresión para la fuerza que experimenta una carga Q colocada en un punto P de distribución de carga, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a tener es que la fuerza va a ser igual a, vamos a poner la fuerza resultante va a ser igual a la carga Q0, que dijimos que iba a ser más menos Q por el campo eléctrico, pero el campo eléctrico nos había quedado como menos 4 por el coseno de teta en la dirección J, ¿no? De este modo vemos que nuestro campo eléctrico nos quedó en esta dirección, ¿no?, el campo eléctrico resultante. Y aquí vemos que si nuestra carga es positiva, entonces sí, eso lo habíamos dicho en el video anterior, que si Q es positiva, la dirección de la fuerza va a ser la misma a la dirección del campo eléctrico. Pero si Q es negativa, la dirección de la fuerza, aquí vemos en esta expresión que va a ser en dirección contraria al campo eléctrico, ¿no? Va a estar en sentido opuesto al campo eléctrico, ¿no? Entonces sería nuestra fuerza resultante por este sistema de cargas, o sea, por esta distribución de cargas puntual, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos esta expresión de la fuerza producida por ese campo eléctrico, ¿no? Bueno, esto sería todo. Espero que les haya sido de utilidad este ejemplo, y vamos a tomar otros ejemplos, ¿no?, con los videos posteriores para explicar más el concepto del campo eléctrico, ¿no? Espero que haya sido de utilidad, y si les gustó den like, y si no se han suscrito, suscríbanse, y nos vemos en el próximo video.